Recuerdan que hace un tiempo ya comencé a predicar de lo que es la importancia de la oración congregacional. ¿Recuerdan eso, verdad? Y nosotros hemos visto ya varias cosas de esto, varios puntos importantes que tenemos que ver. Y el primero que nosotros vimos es nosotros vimos lo que es la supremacía que tiene la oración congregacional. Eso quiere decir por encima de cualquier cosa en la iglesia del Señor. Después nosotros vimos el alcance, mejor dicho, la naturaleza de la oración congregacional, la característica, ¿verdad?, de lo que es una oración congregacional. Cuando nos reunimos congregacionalmente, el Señor le ha dicho cómo debemos hacerla. Y después vimos el alcance de la oración congregacional, o sea, es moral hasta lo último por cada hombre que hay en esta tierra. No importa su credo, nación, debemos orar por él. Y después entonces vimos lo que es el propósito. ¿Para qué nosotros oramos cuando nos reunimos congregacionalmente? Y es para tener paz, tener una vida llena de paz, como dice la Biblia, quieta y reposadamente, o sea, vivir en tranquilidad, en paz, en sosiego. Y así es el propósito por el cual oramos. Si no se ora, si yo obvio eso, ese propósito no se da en mi vida. No se da, mis hermanos. Hay que orar de manera congregacional según el texto, según la palabra del Señor, para poder nosotros tener esa tranquilidad. Y en la mañana de hoy nosotros vamos a ver lo que es lo que son las razones de la oración congregacional por todos los hombres. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Voy a leer y después voy a orar, quédese un momentito así de pie, porque van a estar otro ratito sentado. Entonces, bueno, ese ratito. Dice la palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 8, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todo lo que está en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe, en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Cuánto dan gloria al Señor por su palabra? Vamos a orar. Padre, gracias. Tu palabra es eterna, tu palabra es bendita, tu palabra, Señor, trasciende. Tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies, lumbrera, Señor, a nuestros caminos. Padre, ayuda que nuestros corazones, guiados y dirigidos por el Espíritu de Dios, podamos ver la palabra del Señor de esta manera. Y que, Padre, prestemos atención desde nuestros corazones para ver lo que Dios quiere decirme en esta mañana y salir dispuestos a practicarlo, a ponerlo por obra en nuestras vidas. Señor Padre, gracias por tu pueblo. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Oramos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Pueden sentarse. Recuerden, mis hermanos, nosotros ya hemos visto del versículo 1 hasta el versículo 3, lo que ya antes le mencioné cada uno de estos puntos. Y en la mañana de hoy vamos a ver lo que son las razones de la oración congregacional, que están en los versículos 3 al 7. Allí hay dos razones. Versículos 3 y 4 nos habla de la primera razón. La primera razón es la estimación que Dios tiene de lo que es la oración congregacional. Y lo segundo es que son los versículos 4 al 7, nos habla de lo que es la oración congregacional por todos los hombres. Está contexte con la unicidad de nuestro Dios. ¡Wow! ¿Y cómo es todo esto?
Esas son las razones, mis hermanos, por lo cual nosotros debemos de orar. Y este mensaje, mis hermanos, lo que tiene el propósito de que nosotros podamos entender la importancia, la necesidad que tenemos de orar congregacionalmente. Que no es porque un grupo de hombres o porque 2 o 3 hombres se han inventado que debemos de orar de manera congregacional, sino porque en el mismo corazón de Dios quiere que su iglesia ore de manera congregacional. Y no debe haber razones válidas para yo no orar de manera congregacional. Si Dios es mi Dios, si Dios es mi Salvador, entonces, si Dios es mi Señor, ahora sí viene el entonces yo debo obedecer lo que Él dice. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Si no, mis hermanos, estamos dando un paseo por la iglesia. Mire lo que dice los versículos 4 al 7, que está la primera razón, la estimación que Dios tiene de lo que es la oración congregacional. Mire cómo dice el versículo 4 o versículo 3. Versículo 3 al 4. 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí aparece la primera razón. Es lo como Dios estima cuando usted y yo nos reunimos de manera congregacional a orar. Fíjese lo que dice el texto. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? La palabra que aparece ahí, que el apóstol utiliza bueno, esta palabra se utiliza y lo que significa es que cuando usted y yo nos reunimos de manera congregacional, eso es bueno, maravillosamente bueno. Aquello que es especial para Dios, aquello que es bueno delante de los ojos de Dios, aquello que es súper bueno, si podríamos utilizar la palabra. No es algo bueno solamente, sino que delante de Dios es algo que Dios se maravilla con ello. Cuando se reúne la iglesia, como estamos el día de hoy, para cantar y adorar, cuando nos reunimos a orar de manera congregacional, dice el texto, dice la palabra de Dios, que Dios lo estima como lo mejor, como algo maravillosamente bueno. Santiago utiliza esa misma palabra para que podamos entender un poquito lo que cuando el Señor dice, cuando Pablo está diciendo aquí que es bueno delante de Dios que oremos. Santiago utiliza una palabra en Santiago capítulo 2 versículo 3. Dice el texto allí en Santiago, dice: si miráis con agrado a aquel que trae la ropa espléndida y decís: siéntate tú aquí en el buen lugar, y decía al pobre: estate tú allí en pie, siéntate tú aquí debajo de mi estrado. Entonces, Santiago está poniendo allí el ejemplo cuando entraban al templo a algunas personas porque tenían dinero, como el día de hoy, ¿verdad? En algunas iglesias hay lugares especiales para algunos hermanos y algunas personas, según dependiendo la familia. Hay lugares especiales para ellos. Allí en el tiempo de Santiago se practicaba y se hacía eso. En el mejor lugar que había en la iglesia, ahí sentaban aquellos que tenían plata, que tenían dinero. El mejor lugar. Fíjense, mis hermanos, que es lo mismo que el apóstol Pablo está diciendo allí con relación a la oración. Lo que está diciendo que cuando nos reunimos de manera congregacional, mis hermanos, lo mejor que Dios se puede encontrar en ese momento es cuando oramos de manera congregacional. Lo mejor, lo bueno. Dios lo estima de esa manera. Mis hermanos, si eso no es una razón para que usted y yo vengamos aquí a orar, cómo Dios estima lo que es cuando usted y yo dejamos cualquier cosa y venimos o nos conectamos, en este caso, a orar de manera congregacional. Pero no solamente es bueno que oremos así de manera congregacional,
sino que también eso es lo que le agrada a Dios. Fíjense, es bueno y agradable delante de Dios. ¿Sabe lo que significa esta palabra? Nosotros la usamos mucho para decir, oye, yo quiero agradar. Nosotros agradamos a muchas personas en el diario vivir. Las esposas a sus esposos, los esposos a las esposas, a los hijos, a los jefes del trabajo, a muchas personas, nosotros mismos. Cada vez que nosotros hacemos algo que nos gusta, ¿qué estamos haciendo? Agradándonos. Dice la palabra de Dios que la oración congregacional le agrada a Dios. Y esta palabra lo que significa es recibir alegremente, aceptar con satisfacción, dar bienvenida de corazón. Usted está pensando un momentito cuando nosotros nos reunimos de manera congregacional, todo lo que está sucediendo en los cielos. Para eso hay que tener fe, ¿verdad? La fe, la convicción de ¿qué? Lo que dice el texto, de lo que dice la palabra, nosotros no lo vemos, pero está sucediendo. Amén, mis hermanos. Cuando nos reunimos así de manera congregacional a orar, dice el texto que Dios está alegre. A veces creemos como que Dios es un tirano que está allá arriba en el cielo y está allá arriba nada más dando órdenes y diciendo cosas, y que es un Dios que destruye, desbarata y que está serio, así como que nadie puede pasar de por al lado. O a veces hay otra estimación que tenemos, con un viejito con la barba larga y está allá arriba mirando todo lo que pasa y se desentendió de todo aquí en la tierra. No, mis hermanos, si usted registra la palabra del Señor, cuando usted ve todo el texto, cuando usted ve Génesis y Apocalipsis, usted se va a sorprender de las veces que usted ve el humor de Dios. Que Dios también se alegra. Y si hay una cosa que alegra al Señor en el cielo, es cuando usted y yo oramos. Cuando venimos aquí a orar, aunque usted venga con tristeza por alguna razón, mis hermanos, Dios está alegre, está riendo en los cielos cuando venimos y oramos de manera congregacional. Y no solamente eso, sino que le da un recibimiento, mire, extraordinario de corazón. Como a usted le gustaría que lo reciban cuando va a una casa, ¿verdad? O a algún lugar que le invitan, que le den un recibimiento de esa manera. ¿Cómo usted se siente? A nosotros nos gusta eso. Cuando uno ve las redes sociales, el que no le dan un like, hay gente que hasta se quitan la vida porque no le den un like. y están esperando eso en las redes, esperando un like. Si no aparece uno de esos, hay una amargue ese día. Dios se agrada, mis hermanos, cuando oramos de manera congregacional. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Y usted sabe que al único que nosotros debemos agradar es a Dios, por encima de mí, por encima de mi familia, por encima del jefe de trabajo, por encima de quien sea. Al único que usted y yo debemos agradar es a nuestro Dios, por encima de todo. ¿Sabe por qué? Porque Él es nuestro Salvador. Usted y yo íbamos camino al infierno. Mire cómo dice el texto. Él es nuestro Salvador. Íbamos camino al infierno de fuego y el Señor nos salvó. Quizás no entendemos eso en toda la magnitud, y quizá un día en los cielos vamos a cantar digno, digno es el Cordero que inmolado fue. Y lo vamos a cantar a toda voz. Aquí a veces nos da brega cantar, ¿verdad? A veces los hermanos tienen que decir, pero canten con ánimo, canten así, canten de esta manera. Nos da brega cantar, abrir la boca. Muchas veces situaciones que hay en nuestra vida. Pero Dios es nuestro Salvador y a Él tenemos que agradar, mis hermanos. A Él. ¿Usted sabe de dónde nos sacó Dios? Mire, quizás en la Biblia, y ahora mismo Percy acaba de leer del sacrificio de Jesucristo, pero, mis hermanos, Dios nos salvó. Y mire de todas las cosas que Dios nos salvó. Quizá hay un texto que habla de esto claramente, y es Tito capítulo 3. Y nos dice a nosotros claramente eso. Mire lo que dice con relación a eso. Pero primero,
Dios nuestro Salvador. Mire lo que dice Tito capítulo 3. Recuerde que se sujeten a los gobernantes, a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Estoy hablándole a la iglesia, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también, oiga la razón, porque nosotros también en otro tiempo éramos ¿qué? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia y aborrecible, y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con todos los hombres, ¿qué hizo? Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Él es nuestro Salvador y nos ha salvado de todas esas cosas. Nosotros no tenemos derecho, y nosotros somos especialistas, comentaristas de crítica de lo que hacen los mal hechos. Ahora nosotros estamos contentos, el mormo, ¿verdad? Con toda la gente que se han llevado presos del gobierno pasado, y hay creyentes que dicen, no, hay que meter, y hablando y difamando y haciendo cosas. Todavía no ha sido un juicio probado todo lo que está allí, y ya nosotros lo enterramos a todito. Bueno, hay uno que nada más suponía que iba a pasar y se quitó la vida, todos sabemos. Suponía, nosotros lo enterramos, ese se enterró él mismo, antes de pasar por un juicio oral, como dice, ¿verdad? Como dicen los abogados, público y contradictorio, que se pueda probar cada una de esas cosas, aunque salten a los ojos de nosotros que había corrupción y había muchas cosas, eso se sabe, y nadie puede negar eso. Pero mis hermanos, nosotros, fíjense, nosotros estamos dispuestos siempre a difamar y hablar, y nosotros hemos igualito, mis hermanos, usted y yo, no seamos pendencieros ni difamemos a nadie. Dios es nuestro Salvador y Él quiere que entendamos eso. Y si nosotros, Él es nuestro Salvador, nosotros lo que debemos hacer, ¿sabe qué es? Orar de manera congregacional. Amén, mis hermanos. Orar por el gobierno, por los que están, como dice la palabra del Señor, como nos enseñó este texto, por los que están en eminencia. Esa es nuestra responsabilidad, orar. Nosotros no creemos que Dios puede obrar para que hagan la cosa correctamente. Nosotros no creemos eso. Podemos hacerlo, mis hermanos. Es el papel de la iglesia aquí en la tierra. No es salir a tirar piedra y qué sé yo qué, no. Sino, mis hermanos, orar, pedirle a Dios. Ese es. Él es nuestro Salvador. Dice la Biblia, dice Romanos capítulo 6 que nos compró con sangre. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que nosotros pertenecemos ¿a quién? A Él. Nosotros somos de Él, somos sus esclavos, somos sus siervos. Y el siervo, ¿a quién tiene que agradar? Y alamos. Y Él es que quiere que nosotros oremos. Y Él se agrada de eso. Mis hermanos, lo que le estoy diciendo con esto es que la iglesia en el mundo han tenido que inventarse una serie de cosas para que la gente ore. Si tenían 3 servicios, hay que quitar 2 y dejar un solo, y ahí unir todas las cosas para que la gente pueda estar ahí para orar. No es solamente la iglesia bíblica, sino el mundo. Esa es la queja que hay en todas las iglesias. No se quiere reunir a orar de manera congregacional nadie. Cualquier cosa está por encima de eso, mis hermanos.
Y por eso es, mis hermanos, ¿cómo vamos a vivir en paz? Cuando su esposa le levanta la voz, usted le da un fuetazo. Creyentes. O le responde peor. O viceversa. O cuando alguien le topa por ahí en la calle y usted quiere matarlo. Porque es imposible poder vivir en paz y en tranquilidad si no se ora de manera congregacional. Eso lo dice la Biblia. La iglesia ha perdido el sentido de ser en la tierra, mis hermanos. No dejemos que la iglesia bíblica cristiana, Sánchez 134, pierda su propósito aquí en la tierra. De la única manera que podemos hacer eso es si entendemos cada uno que Dios se agrada cuando nosotros oramos de manera congregacional. Y miren lo que sigue diciendo el texto. No solamente Dios se agrada, sino que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, mis hermanos. Todos en sentido general sean salvos. Ahí en esa palabra, mis hermanos, se han escrito muchos libros y se han gastado mucha tinta. Hay por lo menos varias posiciones, hay más de 4 posiciones con relación a ese texto que hay ahí. Nuestros hermanos arminianos dicen, sí, es el deseo de Dios, eso es lo que Dios quiere, salvar a cada hombre en esta tierra, pero depende de ellos. Los hermanos arminianos dicen eso, pero dependen de ellos. Dios quiere salvar, pero depende de él. Mis hermanos, dice la palabra de Dios, eso contradice lo que dice la Biblia. Dice la palabra de Dios que los hombres están muertos en delitos, ¿y qué? Y pecados. Si el hombre está muerto, ¿cómo puede reaccionar a la palabra? Si Dios no lo despierta, mis hermanos, jamás despertarán. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Hay otros que dicen, estos son los que creen que universalmente, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, universalmente todos los hombres, como Dios quiere que todos sean salvos, pues todos van a ser salvos. Esa es la salvación universal, nuestro hermano católico. Pero es que ellos oran por los que están muertos, por los que están aquellos, y los sacan de allí, van para ellos, van primero a un lugar y después van al cielo. Universal, salvación universal para todos. Que cuando Cristo murió ahí en la cruz de Calvario, murió por cada hombre en esta tierra y todos serán salvos. Eso contradice lo que dice Mateo cuando están delante del Señor. El Señor le dice a uno, apartado de mí, al fuego eterno, ¿verdad? Eso contradice totalmente lo que dice las Escrituras. La que yo creo, no tiene que creerla todo el mundo, es que si Dios quiere salvar de todo grupo, de toda nación, de toda lengua que hay sobre esta tierra, Dios quiere salvar hombres y mujeres y va a salvar. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham. Le dijo, en ti serán benditas, ¿qué? Todas las familias de la tierra. Todas, no algunas, todas las familias de la tierra. Y eso es lo que Apocalipsis, que ya es un libro futuro, nos habla de la salvación futura, ya presentando todo lo que van a ser salvos de todo lugar. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículos 8 y 9. Mira lo que dice. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpa y copa de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Dios tiene pueblo en toda lengua y nación que hay sobre el cielo, debajo del cielo, de todo lugar. Por eso el evangelio tiene que llegar hasta lo último, ¿de dónde? De la tierra. Porque no es a cada hombre que hay en esta tierra, es a cada nación que hay sobre esta tierra. Y ahí Dios tiene pueblo. Dios va a salvar, y no solamente va a salvar de toda lengua y nación, como nos dice Apocalipsis, sino, mis hermanos, y Pablo nos revela un propósito todavía, no solamente porque a veces pensamos que nada más el hombre es salvación y ya.
Pero dice la Biblia que sean salvos y vengan ¿qué? Al conocimiento de ¿qué? De la verdad. Versículo 4. De la verdad, conocimiento de la verdad. Dios no solamente quiere salvarnos, Dios quiere enseñarnos, mis hermanos, que nosotros podamos crecer, que podamos crecer en la verdad. A mí me gusta ver, porque nosotros somos evangélicos muy light en este tiempo. Sí, para predicar evangelismo y esto, y se salvan unas cuantas personas y después lo soltamos en banda, como dicen por ahí, ¿verdad? Lo soltamos. No, mis hermanos. El compromiso es que esa persona se salve y esa persona tenga el conocimiento de qué, de la verdad. Fíjese el compromiso que tenía el apóstol Pablo, que un poquito más adelante va a hablar sobre eso. El compromiso que tenía el apóstol Pablo, que ellos iban y predicaban y se convertía la gente y después volvía, después carta, después le enviaba a Timoteo, le enviaba a Tito, le enviaba el otro, le enviaba ¿para qué? Para fortalecerlo en la palabra, y le escribía y le mandaba. Porque no es solamente, Pablo dijo, hasta que Cristo no sea formado en los creyentes, yo voy a estar ¿qué? Trabajando, mis hermanos. Trabajando, enseñándole, hasta que no sea formado completamente. Si una gente se convierte con usted, usted tiene la responsabilidad, usted, delante del Señor, de llevarlo hasta que Cristo, que esa persona cuando ande en la calle, vean a Cristo. Si usted no lo ha llevado hasta ahí, no ha terminado. Nosotros tenemos un discipulado muy light. ¿Cuál es el discipulado light? Es 7 lecciones, 5 lecciones, 4 lecciones, listo, ya terminé. Ya terminé. Así que es el discipulado de nosotros. Es el discipulado que usted hace, que nosotros hacemos. Ya está ahí. Y está verdecito la persona. Verde todavía. No ha terminado. El apóstol Pablo ponía su vida en juego para volver, para mandarle carta, para enviarlo, hasta que Cristo no sea formado en esa persona. Hasta que no llegue hasta la estatura de un varón perfecto. Hasta allí. Y vengan al conocimiento de la verdad. Y esto es muy importante. Miren, mi hermano, esta es una de las oraciones que cuando nos oramos congregacionalmente tenemos que hacer. Y eso es lo que menos hacemos. Nosotros pedimos mucho por nosotros y no es malo pedir. Y pedimos mucho por aquello. El pueblo sí, hay que pedir. Pero una de las oraciones del apóstol Pablo era que los hermanos tengan el conocimiento de la voluntad de Dios, que puedan ser alumbrados los ojos del entendimiento de los hermanos. Miren algunos textos que les voy a leer con relación a esto. Miren lo que dice. Pablo utiliza, Tito utiliza esa palabra, o Pablo, ¿verdad? Varias veces en Timoteo 2:25 utiliza esa palabra. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Segunda de Timoteo 3:7 dice, están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Utiliza esa palabra varias veces. Dice Tito 1:1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la verdad, a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Pablo utiliza en la pastorales varias veces esa misma palabra, llegar al conocimiento de la verdad, porque es importante que los que llegan a la fe, mis hermanos, puedan llegar al conocimiento completo de la verdad. Completo, no quedarse por la mitad, ni el comienzo, sino completo. Miren lo que Pablo le dice a los efesios en la oración, cuando ellos oran, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor, para con todos los santos, que no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Oraba para que esto sea una realidad en los hermanos de Éfeso. Y mire el propósito de eso, de poder conocer la verdad. Mire el propósito de eso. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que os ha llamado. Cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos.
¿Y cuál es la superintendente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su poder y de su fuerza? Oiga, mis hermanos, cuando la persona puede llegar a ese conocimiento, las cosas que puede estar, las cosas que puede abrazar, puede estar seguro de dónde va, de la herencia que tiene, puede estar seguro del poder que hay en Dios que opera en nosotros. Puede estar seguro de eso. Mis hermanos, si no en esta tierra nosotros estamos a tientas. Y Pablo dice en Colosenses que él ora para que ellos conozcan su voluntad. ¿Usted sabe para qué, mis hermanos? Miren cómo dice el texto, miren. Por lo cual también nosotros desde el día que lo vimos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Lo primero, propósito, andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gracia, para que con toda paciencia y longanimidad y que con gozo podamos dar gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Mis hermanos, Dios no solamente quiere alcanzar a todos los pueblos, Él quiere que todo pueblo alcanzado puedan llegar a ese conocimiento de la verdad. Y el apóstol Pablo oraba para que la iglesia pudiera conocer la verdad, llegar hasta ese conocimiento. Porque cuando se llega a ese conocimiento, ¿cómo que dice el texto? El pueblo que conoce a su Dios, ¿qué va a hacer? Actuará y se esforzará, mis hermanos. Pero fíjese que no es un conocimiento intelectual lo que nosotros acabamos de leer, que hay en las Escrituras. Hay un conocimiento que envanece al ser humano. El conocimiento que usted tiene que lleva a hacerle daño a su hermano es un conocimiento, mis hermanos, envanecido, como Pablo le dijo a los corintios. Por causa de tu conocimiento se perderá ¿quién? El hermano débil. El conocimiento que habla aquí es un conocimiento espiritual, un conocimiento que viene de Dios, un conocimiento que no solamente es para poner cabeza grande, sino que ese conocimiento, en el momento que yo tengo que actuar, llega, está aquí en la mente, baja al corazón y me hace actuar en mi diario vivir. Cuando alguien le responde ásperamente, ¿cómo usted tiene que responder? ¿Cómo dice el texto? La blanda palabra, ¿calma qué? La ira. Ese conocimiento en ese momento tiene que ponerse un conocimiento espiritual que se pone en práctica. Cuando usted tiene, oye, la final de la NBA, lo que nos gusta el deporte, yo no sé cuánto le gusta, pero hay gente que le gusta el deporte que no lo dejan por nada. La final de la NBA, y yo tengo que ir a orar congregacionalmente. ¿Cuándo yo voy? No, eso es un día. Eso no lo dan todos los días la NBA. ¿Para dónde yo voy? ¿Qué yo hago en ese momento? Las finales de la Estrella, cuando ganó el campeonato, los evangélicos se olvidaron de la iglesia. Nos olvidamos de la iglesia. No importa que hubiera estudio bíblico, que hubiera oración, que hubiera que Dios qué, si hay juego, vamos para allá. ¿A quién nosotros tenemos que agradar, mis hermanos? ¿A quién? ¿A quién tenemos que agradar? ¿A mí mismo o a Dios? Pero no solamente eso, una novela. El fin, el día de hoy. El Marte, ¿verdad? El fin. Oye, se va a acabar el mismo Marte. Porque Satanás sabe su cosa, se va a acabar y usted la ve. Mire, que se mete en una serie, en una novela, no vale eso por nada. Le estoy diciendo, si usted se metió a verla, tiene que tener dominio propio y tiene que saber a quién es su Salvador para poder hacerlo.
y la dan a las mismas 8, la hora de la oración. Son cositas, pero a veces hay cosas más profundas, como mi trabajo, esto, aquello. ¿Qué yo voy a poner por encima? ¿Qué? Oiga lo que oiga lo que está diciendo el texto de la palabra del Señor, que la oración congregacional está con texto. ¿Tú sabes con qué? Con lo que Dios, cómo Dios quiere salvar este mundo, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Fíjense que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sabe por qué, mis hermanos, esto? Porque es que si usted y yo, la iglesia, no se interesa por todas las naciones de esta tierra, la iglesia no va a llegar hasta allí. Y Dios le está diciendo, yo quiero que todos los hombres en esta tierra o todas las naciones, yo tengo pueblo, yo quiero salvar allí. Si la iglesia no se interesa por orar por los africanos, por ejemplo, porque nosotros es muy fácil orar por el norte. Es muy fácil. Porque quizás todos nosotros, la mayoría, hemos ido de alguna manera, o tiene algún familiar allí, o tiene aquello, tiene lo otro, o tiene aquello, o alguna relación. Es fácil orar. A veces no oramos ni por lo que están cerquita ahí. El que está en la otra mitad de la isla, ¿verdad? ¿Quiénes son ellos? Nuestros hermanos haitianos. Ahí hay misioneros, ahí hay creyentes, ahí hay personas que en medio de esa situación están ahí haciendo la obra del Señor. Y no queremos orar, y Dios tiene pueblo en ese lugar. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Dios tiene pueblo en todo lugar de esta tierra. Si la iglesia no se interesa, ¿usted sabe lo que está diciendo? Que nosotros no estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que si oramos conforme a la voluntad de Dios, ¿será qué? Oída la oración. Será contestada la oración. Podemos cantar y hacer todo lo que querramos. Si la oración no es conforme a la voluntad de Dios, mis hermanos, se quedó ahí mismo en la tierra. No pasa del techo, como decían los antiguos. No pasa de ahí. Mis hermanos, Dios se deleita con la oración de su pueblo. Dios ve esto como bueno y agradable delante de Él. Cuando usted y yo vayamos a tomar una decisión, el día que usted y yo tenemos aquí de orar es los martes como pueblo del Señor. Las redes deberían estar, mire, rompiéndose, que no cupiéramos ahí en las redes, por Zoom, que no cupiéramos, que no podamos vernos, pero sabemos que estamos ahí. Así debiéramos estar, mis hermanos, nosotros. Y si hay alguna manera que no puedo entrar, que no puedo estar por la razón ajena a mi voluntad, como el apóstol Pablo le dijo a los colosenses, en espíritu yo estoy con ustedes. Porque a veces hay razones ajenas a nuestra voluntad, pero en espíritu yo estoy ahí. Yo quiero saber por qué se oró, por quién están orando, qué sucedió con mi hermano, con mi hermana. Yo quiero saber qué está pasando, porque ahí se dice todo y se habla todo y se ora por todo, mis hermanos. Lo que estoy haciendo con la iglesia, el país, el mundo. Yo quiero saber, esto es estar en espíritu. Pablo dijo, yo estoy preso, no puedo estar con ustedes, pero estoy en espíritu con ustedes. Cuando lleguen los martes, recuerde que orar congregacionalmente por todos los hombres, por los reyes y los que están en eminencia, es bueno y agradable delante de Dios. Segunda razón. Vamos a ir más rapidito ahí, sabemos que tenemos otro servicio a las 11. Segunda razón. Versículos 5 al 7. Dice el texto de la palabra del Señor, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para eso yo fui constituido predicador, apóstol, digo en verdad en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Mis hermanos, la oración congregacional, aunque no lo creamos, está contexto con lo que es la unicidad de Dios. La oración congregacional por todos los hombres
está conteste con lo que es la unicidad de Dios. Casi no hablamos de eso, mis hermanos, pero Dios uno es. Amén, mis hermanos. No hay dos dioses ni tres dioses. Hay un solo Dios. Un solo Dios que se ha revelado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios. No hay tres dioses. No hay cuatro dioses. Nosotros no somos panteístas ni politeístas ni nada por el estilo. O sea, no creemos en muchos dioses. Nosotros creemos en un solo Dios. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Tenemos que tener esto claro, mis hermanos. Esto clarísimo en la palabra del Señor. Y la Biblia habla sobre eso. Voy a leer algunos versículos de lo que es la unicidad de Dios. Y tiene, ¿por qué la unicidad de Dios tiene que ver con la oración congregacional por todos los hombres? Sí, mis hermanos. ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué, mis hermanos? Porque nosotros no podemos creer que los maometanos tienen otro Dios. Nosotros no podemos creer, mis hermanos, que los chinos tienen otro Dios. Nosotros no podemos creer que los africanos tienen otro Dios. Hay un solo Dios que gobierna este mundo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Y que ha creado todos los pueblos que hay en la tierra. Y ha dicho que va a bendecir a todas las naciones que hay en esta tierra. Por eso que la oración congregacional por todos los hombres está muy adherida. Conteste con lo que es la unicidad de Dios. Cuando oramos por todos los hombres, estamos diciendo nosotros, con esa oración sin mencionarlo, que hay un solo Dios. Que no hay dos dioses. Que hay un solo. Y esto es importante en las Escrituras. Mire lo que dice Deuteronomio 4:35. A ti te fue mostrado para que supiese que Jehová es Dios y no hay otro fuera de ¿qué? De Él. Hay un solo Dios y no hay más dioses, mis hermanos. No lo hay, aunque los hombres lo creen. Mire lo que dice Deuteronomio 4:39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay ¿qué? Y no hay otro Dios. No lo hay, mis hermanos. Hay un solo Dios. Y mire lo que dice 6:4. Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y mire lo que dice Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Hay un solo Dios, mis hermanos. Y cuando oramos de manera congregacional por todos los hombres, nosotros estamos diciéndolo conceptualmente de que hay un solo Dios, de que Dios es un solo. Que los chinos no tienen otro Dios, de que el Buda, nada de eso. Hay un solo Dios en este mundo, en esta tierra. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Y como hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Yo quiero agua, por favor. Sí, porque esto no es agua. Un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Miren lo que dice el texto. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un solo mediador. ¿Usted sabe que ese mediador está mediando, ¿verdad? Entre los dominicanos y Dios? Entre los chinos y Dios. Entre los africanos y Dios. Entre los haitianos y Dios. Y entre todas las naciones de la tierra y Dios. Es el único mediador entre Dios y los hombres. No es Mahoma. No es Mahoma, mis hermanos. Por eso hay muchos creyentes que hoy día están perdiendo la vida en Irak y en todos esos lugares por ahí del Medio Oriente. ¿Usted sabe por qué? Porque ellos creen que hay un solo Dios y hay un solo mediador que puede salvar a esa persona de ese lugar. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? La oración congregacional está contesta, mis hermanos, con esto, con lo que es un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, como dice la palabra del Señor.
Nosotros creemos, mis hermanos, que Jesucristo es 100% Dios y 100% ¿qué? Hombre. Dios y hombre, mis hermanos. Y aquí lo pone claro. Como hombre es el único mediador, el único hombre, como Pablo le dice en Romano, el segundo Adán, que no fue engañado, que hizo la cosa perfectamente, que Satanás trató de engañarlo y no pudo con él. Cristo venció. Y por vencer, mis hermanos, es el único mediador que hay entre Dios y los hombres. No hay otro camino para llegar a Dios. La gente puede caminar a pie de aquí a Higüey, puede buscar a Buda, puede buscar a Mahoma, puede buscar a quien sea, lo que sea en este mundo. No hay forma de poder llegar a Dios que no sea a través de ¿quién? De Cristo. Cuando usted y yo oramos, eso es lo que estamos diciendo, mis hermanos, por todos los hombres. Porque nosotros oramos para que la palabra, el evangelio de Jesucristo pueda llegar hasta lo último de ¿qué? De la tierra. Permítame tomar un poquito de agua. Gloria al Señor. Un solo mediador. Mire lo que dice la palabra que se utiliza para mediador. Es una palabra en el griego que lo que significa es alguien que interviene entre dos personas para restaurar la paz o ratificar un pacto. Eso es lo que significa cuando decimos mediador. Estamos diciendo de alguien que se pone entre dos personas para restaurar la paz perdida. Usted recuerda que el hombre en el huerto del Edén perdió la paz con Dios. Usted recuerda que allí Adán y Eva al pecar, se rompió lo que había, la comunión entre Dios y el hombre. Cuando Dios regresa, ¿dónde está Adán? ¿Dónde está tú? ¿Dónde estaba Adán? Escondido. Y fíjese, le dijo, ya yo no te necesito, yo me voy a vestir ahora de justicia por mi propia cuenta. Y se estaba escondiendo, no quería ningún tipo de relación con Dios. Y así está el hombre, dice la Biblia, que no hay bueno ni aun uno. Dice el Salmo, que Dios miró desde los cielos, a ver si había, Salmo 53, había algún entendido en la tierra y no había quien buscara a Dios. Todos los hombres se desviaron a una, se rompió la paz que había. Usted sabe qué hizo Cristo con la cruz del Calvario. Ganó ese derecho de ser el mediador entre Dios y los hombres. Cuando nosotros oramos, mis hermanos, de manera congregacional, estamos ratificando ese derecho que tiene Cristo. Estamos exaltando el derecho que tiene de Cristo, de que cuando oramos que la palabra pueda llegar hasta lo último de la tierra, estamos diciendo, solamente en Cristo, en el evangelio de Jesucristo, los hombres de los lugares más recónditos de esta tierra pueden llegar a conocer a Dios. Porque hay un solo camino, mis hermanos. Él es el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. No hay forma de llegar a Dios que no sea a través de Jesucristo. Y nosotros debemos orar de manera congregacional para que esto sea una realidad. Oren al Señor de la mies, dijo el Señor. ¿Para qué? Para que Dios envíe obrero ¿a dónde? A su mies en esta tierra. Él es el único mediador. Dice la Biblia en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Ese es el mediador, ese es Jesucristo. No hay otro camino, mis hermanos. Cuando salgamos y oremos, debemos orar. Pablo dijo de esta manera, oren por mí, para que cuando yo esté en este lugar, yo hable como debo de ¿qué? De hablar. Mis hermanos, el pastor ya decía, y nos dijo a nosotros en una reunión que estábamos aquí, y lo dijo también en el estudio bíblico, que a la gente le dicen Cristo te ama. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Cristo nos ama, ¿verdad? Amén, mis hermanos. Pero la gente no se salva por decirle Cristo te ama. A la gente hay que llevarle el evangelio de salvación, como es. Fíjese que cuando el apóstol Pablo predicaba, en el libro de los Hechos, hay que leer el libro de los Hechos, mis hermanos. El que no lo ha leído, léalo. Capítulo 1 hasta el capítulo 28, todos los capítulos, léalo.
lea el libro de los Hechos, porque si no jamás vamos a aprender el enlace que hay entre la carta, la vida de Cristo, entre los evangelios y las cartas. Si Hechos no existiera, ¿y de dónde salió esto? ¿De dónde salió Corintios? ¿De dónde salió eso? El libro de los Hechos nos habla de todo eso. Nos da detalles de cómo sucedieron todas esas cosas, mis hermanos. Todo, en lo absoluto, todo el libro de los Hechos hay que leerlo. Fíjense, no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos, ¿qué? Ser salvos. El libro de los Hechos que habla todo esto, mis hermanos, nos dice todo. Ojalá Cristo es el mediador, que cuando usted llegue el martes, usted piense en eso. Pensemos en esto. Que nosotros debemos venir a orar para que Cristo pueda ser llevado hasta lo último de la tierra. Cristo, porque Él es el único que puede salvar a cada persona de esta tierra, o a cada nación, o persona de cada nación en esta tierra. Porque Él se dio, como dice el texto, se dio a sí mismo en rescate por todo. Mis hermanos, a veces pensamos que fueron los gentiles, los judíos y aquellos que mataron a Herodes, que se compusieron y mataron a Cristo. No, mis hermanos, dice la Biblia que todo lo que ellos hicieron, ya todo eso estaba predeterminado ¿por quién? Por Dios, por el determinado consejo de Dios antes que sucediera. Todo eso estaba previsto. Es la mente, la profundidad de Dios. Cristo se dio a sí mismo. Él dijo, mira lo que Él dijo en Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Oiga bien lo que dice la Biblia. No lo que pensamos. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder ¿para qué? Para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí ¿de quién? De mi Padre. No diga que aquel, diga porque esto quisieron, aquello quisieron. Cristo mismo decidió poner su vida y volverla a tomar cuando Él quiso. Porque tiene poder para ponerla y tiene poder ¿para qué? Para volverla a tomar. Por eso la tierra no podía retenerlo en ese lugar. Él tiene el poder, mis hermanos. Él mismo se dio en rescate porque Él quiso rescatar a los seres humanos. Y Él mismo dio su vida y Él mismo la tomó cuando Él quiso. Y por eso nosotros tenemos que darle la gracia y la gloria a Cristo. Amén, mis hermanos. La gracia a Él. El cual se dio, dice el texto, y de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Esto, mis hermanos, a su debido tiempo. Fíjense que no es en el tiempo que se quiso, ni todo el tiempo fue así. Esto se dio testimonio a su debido tiempo. Dice la palabra del Señor que la iglesia era un misterio. Era un misterio en el Antiguo Testamento. Que la palabra iba a llegar a los gentiles de esta manera, era un misterio en el Antiguo Testamento. Era un misterio. Dice Efesios 3:6, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y participantes de la promesa de Cristo por medio del Evangelio. Y Efesios 2:11 dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada incircuncisión hecha de mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, alejado de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante su cruz reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu, ¿a dónde? Al Padre, mis hermanos. Eso era un misterio antiguo testamentario.
que fue declarado en el Nuevo Testamento, que los gentiles también tenían la misma esperanza que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y que iban a formar un solo pueblo que se llama la iglesia. Eso se dio testimonio a su debido tiempo, mis hermanos. Y dice el texto, versículo 19, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien concertado, coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Gloria al Señor, mis hermanos. Oiga bien, la unicidad de Dios está contexte con lo que es la oración congregacional. Dios, mis hermanos, cuando nosotros oramos, estamos diciendo que hay un solo Dios. Cuando oramos, estamos diciendo que hay un solo mediador en este mundo, Cristo y los hombres. Eso quiere Dios. Cristo, quien se dio en rescate por todos los hombres, es el único que tiene el poder para salvar. Así que, mis hermanos, estas razones son fundamentales. ¿Sabe por qué? Mis hermanos, porque eso es lo que me debe mover a mí. Esas son mis razones que yo tengo para ir y orar, para ir con mis hermanos y llamarle el día de la oración. Mire, te llamo. Mire, estoy llamando a Rosemary, estoy llamando al fulana, estoy llamando a cada uno. Vamos a orar. Hoy es el día de la oración. Es el día que Dios está contento en los cielos, porque su pueblo viene a orar. Viene a orar. Vamos a orar de manera congregacional. Mis hermanos, si eso sucede así, de esa manera, de seguro que la iglesia de Dios será bendecida de una manera especial. Y Dios usará su iglesia de manera muy especial. Pablo dijo, en los versículos que quedan, Pablo dijo, para esto yo fui constituido predicador, apóstol, digo en verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Para eso el apóstol Pablo fue constituido apóstol, maestro de los gentiles, para proclamar la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo, mis hermanos, proclamó. La palabra ahí, proclamar, lo que significa esa voz en cuello, es vocear, es anunciar. Anunciar todo lo que se ha dicho arriba, que hay un solo Dios y hay un solo mediador, que Cristo y los hombres. Eso debe ser, el apóstol Pablo lo iba a llevar hasta los confines de la tierra. Y el apóstol Pablo, mis hermanos, estaba en un lugar y decía, ahora yo quiero ir a España, ahora yo quiero ir a Roma, ahora yo quiero ir. Dice la Biblia que le anunció el evangelio a todo el mundo, ¿qué? Conocido. Tenía una responsabilidad porque fue tomado específicamente para eso, desde el día de su conversión, para llevar la palabra de Dios a todo el mundo y especialmente a los gentiles, mis hermanos. Y cumplió a cabalidad con ese propósito. No solamente llevó la palabra y la gente se convirtieron, llegó a lugares, mis hermanos, por esto fue maltratado el apóstol Pablo. Él llegó a Tesalónica y muchos se convirtieron, obedecieron la fe y otro grupo se levantó contra él. Estaba en aquel lugar, se convirtieron un grupo y otro grupo se levantó contra él. Lo dejaron muchas veces como muerto, apedreado. Pablo sufrió cárceles, todo. ¿Usted sabe por qué? Y dijo él, solamente hago esto y no me importa mi vida como preciosa. Bueno, mire, el apóstol Pablo estaba en un lugar y un profeta que se llama Agabo se levantó y le dijo, no vaya a tal lugar, a Jerusalén, porque allá te esperan prisiones, persecuciones, te esperan martirio. Y usted sabe lo que él dijo. Y todo el mundo estaba llorando. Y él dijo, no se pongan a llorar. Para que me dé pena y ese tipo de cosas. No se pongan a llorar. Miren, yo le voy a decir una cosa a todos ustedes y al profeta. Le dijo, yo no estimo preciosa mi vida con tal que yo acabe
la carrera para la cual yo fui tomado. Yo fui tomado para esto, para llevar la palabra, y no importa lo que me suceda en aquel lugar, yo voy a ir. La gente lo despidieron, mis hermanos, y efectivamente, de que llegó a Jerusalén fue candela. Fue candela, lo acusaron, todo, lo preso, golpe, latigazo, entrando en Filipo, golpe, preso, maltratado. Es romano, después que le dan 40 latigazos, menos uno, entonces lo sueltan. Váyanse ahora. Maltratado. Pablo dijo, yo he sufrido persecución por todo lugar. Y le dijo, y él oró al Señor y le dijo, Señor, cualquier hora, así de esa manera, Señor, quítame este aguijón que tengo en la carne. Quítamelo. Eso se discute, ¿qué es el aguijón? Yo pienso que es todo lo que le estaba sucediendo. Como Satanás, todo lo que le sucedía lo traía como un aguijón en su carne. Pero tú eres que el apóstol Pablo cogido por el Señor. Y mira cómo está, mira cómo anda, mira cómo te maltrata, mira cómo te rechazan hasta en la misma iglesia. Y él oró 3 veces y el Señor le dijo, bástate en mi gracia. Yo siempre digo que esto fue un boche santo que el Señor le dijo al apóstol Pablo. ¿Sabes lo que el Señor le está diciendo? Oye, tú si eres mal agradecido, eso lo digo en palabras mías, ¿no te basta todo lo que yo he hecho por ti? Para tú estás diciendo que te quite eso. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿dónde? En tu debilidad. Entonces, cuando él entendió que cuando era débil era fuerte, entonces, bueno, que vengan entonces más aguijones. Entendió todo eso. Y finalmente, el apóstol Pablo, ¿dónde murió? En una guillotina, según la tradición. Pusieron ahí y le cortaron la cabeza. Por llevar, ¿qué? Cumplir con su responsabilidad. Porque él entendía. Él dijo, si yo tratara de agradar a los hombres, ¿no sería siervo de quién? De Jesucristo. Él entendió que tenía una responsabilidad y fue dada. Y la responsabilidad es llevar ese mensaje de la palabra de Dios. La pregunta es, mis hermanos, y con esta reflexión quiero terminar. La pregunta es, la Biblia dice que la iglesia fue escogida para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla, ¿qué? A su luz admirable. La iglesia. Nosotros tenemos la misma responsabilidad. Lo que yo quiero que tú reflexiones donde tú estás. Ahí, donde estamos cada uno. ¿Tenemos ese mismo nivel de responsabilidad que tuvo el apóstol Pablo? Ahora nosotros decimos que los que anuncian a voz en cuello están locos. Ya nosotros le dejamos eso a un grupo de personas, el evangelio. Pero antes parecía que estábamos locos porque hacíamos eso. ¿Qué nos detiene a nosotros? Ahora es una responsabilidad tan grande que dice la Biblia, yendo llevar el evangelio. ¿Sabes lo que significa eso? Cada vez que yo me muevo, si yo me muevo de aquí a aquí, estoy yendo aquí, allí, al colmado, donde vaya, allá a la esquina, a la bomba, donde quiera que vaya, estoy yendo. Ya el mensaje de Jesucristo, Él murió en la cruz del Calvario por nuestro pecado. Tú eres pecador. Lo que tú estás haciendo es pecado delante de Dios. Es un mensaje desfasado. Ahora Cristo te ama. O como yo conocí a alguien que dijo, cuando yo le voy a predicar a una persona, lo primero que yo hago es que le doy una terapia. Porque hay que sanarlos, hay que sanarle las emociones y después se le predica el evangelio. ¿Hasta dónde vamos a llegar, mis hermanos? La iglesia. ¿Hasta dónde? Hasta que Dios tenga que traer otra corona.
No es suficiente con la primera corona. Cuando digo corona me refiero al virus, ¿verdad? La iglesia no quiere orar. Una iglesia que no ora no puede tener poder. No puede tener poder para yo cuando vaya, por encima de mi vergüenza, de lo que sea, yo poder predicarle el evangelio a quien sea, a mi jefe, al compañero, a quien sea, compañero de trabajo, no importa quién sea. En el barrio estamos nosotros trancados como si fuéramos, mire, con barrotes y cosas. Los vecinos, ese otro mundo. La cosa está muy peligrosa. Queremos hacer lo que hizo el apóstol Pablo. Debemos entender como él entendió. Si yo trato de agradar a los hombres, no sería siervo ¿de quién? De Jesucristo. Dios se agrada, Dios, nuestro Salvador, se agrada con la oración congregacional por todos los hombres. Probemos a Dios y hagámoslo de esa manera y veamos cómo va a cambiar nuestras vidas desde nuestra familia, donde quiera que estemos, la iglesia, el barrio, la comunidad, donde quiera que estemos. Hagámoslo así para que ustedes vean, para que veamos como iglesia, cómo Dios usa una iglesia de una manera especial en este mundo como Él quiere usarla. Si no, mis hermanos, vamos a seguir dando vergüenza como evangélico en San Pedro de Macorís. Vamos a orar. Padre, gracias por tu misericordia y gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Padre, por hablarnos, Señor, tu palabra. Permite, Señor, que seamos receptivos, Señor, al mensaje de tu palabra. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.